Bueno, en realidad yo quería agradecerle a todos ustedes porque yo no he faltado a una sola charla desde que el capítulo de la Sociedad Peruana de Neurocríticos inició, cuando el capítulo de Neurocríticos de la Sociedad Peruana inició, y he visto que hay un grupo que se ha consolidado en el seguimiento de los primeros miércoles de cada mes, ¿no? Me da bastante gusto porque casi siempre los veo conectados, eh, incluso antes de la hora, muchos de ustedes esperando este capítulo. La verdad que eso nos da bastante ánimo para poder seguir mejorando. Eh, el día de hoy vamos a tener como invitado o invitada a la doctora María Antonia Poca Pastor. La doctora María Antonia Poca, la verdad que es una persona a la cual yo admiro. Tuve el gusto de poder conversar con ella en el mes de noviembre del año pasado y es una referente de lo que es eh, el cuidado neurocrítico. La doctora María Antonia Poca trabaja en el Hospital Valdebrón, es jefe clínico del servicio de neurocirugía del Hospital de Valdebrón en Barcelona, España. Y tiene múltiples papers relacionados a todo lo que es la patología neurocrítica, sobre todo el monitoreo de la presión intracraniana. Y la verdad que es un gusto poder tenerla hoy día, obviamente por temas de horario. Ella se encuentra al otro lado del Atlántico, no va a poder estar presente virtualmente con nosotros. La charla es una charla pregrabada, la cual se denomina actualización en el monitoreo de la presión intracraniana en el traumatismo encefalocraniano grave. Así que el día de hoy vamos a hablar todo lo referente al monitoreo de la PIC, pero en el paciente con TEC grave. No vamos a hablar en el monitoreo de la PIC en otro contexto. Nos vamos a referir solamente a este grupo de pacientes, a pacientes con traumatismo encefalocraniano grave. Al final de la charla, ustedes pueden hacer todas las preguntas que deseen y vamos a tratar de ir resolviéndolas en base a lo que la doctora nos va a hablar. Así que con todos ustedes los dejo a la doctora María Antonia Poca desde Valdebrón, Barcelona, España. Hablaremos en los próximos minutos sobre las actualizaciones de la monitorización de la PIC en los pacientes con un traumatismo cráneoencefálico grave. Bien, sabemos que la monitorización continua de la presión intracraneal es importante en un número muy importante también de pacientes neurocríticos, aunque en los próximos minutos nos vamos a centrar específicamente en los pacientes que han presentado un traumatismo cráneoencefálico grave. Y discutiremos el por qué, el cuándo y el cómo deberíamos monitorizar la presión intracraneal en estos pacientes. Sabemos que la hipertensión intracraneal se presenta entre un 50 y un 75% de los pacientes que han presentado un traumatismo cráneoencefálico grave y que este fenómeno está directamente relacionado con la mortalidad y con la morbilidad de los pacientes que sobreviven. Además, la única forma de tener una información directa sobre la presión de perfusión cerebral es monitorizando la presión intracraneal. Ya desde sus primeras ediciones, la Brain Trauma Foundation nos dijo claramente que debíamos monitorizar la presión intracraneal en aquellos pacientes con un traumatismo cráneoencefálico grave, Glasgow entre 3 y 8, con un TAC anormal independientemente del tipo de lesión, pero también en aquellos casos en los cuales el TAC podía ser normal, pero se presentaban al menos dos de estas tres condiciones: edad por encima de los 40 años, una respuesta motora anormal o hipotensión arterial al inicio del proceso. ¿Con qué objetivo vamos a medir la presión intracraneal? Fundamentalmente, de hecho van a ser varios, pero fundamentalmente el hecho de que vamos a individualizar el manejo terapéutico de nuestros pacientes. Lo vamos a utilizar como guía para monitorizar la respuesta a determinadas intervenciones y tratar de evitar las consecuencias adversas que algunas de ellas comportan. Para ello, y como utilización de guía terapéutica, ya nos basamos no solamente en la Brain Trauma Foundation, sino también en los contenidos de las conferencias de consenso de Seattle de 2019, en las cuales sabemos que cuando manejamos estos pacientes vamos a emplear toda una serie de conjunto de medidas generales, lo que llamamos
terapia de nivel 0, porque hay que aplicarla a todo paciente con un traumatismo craneal grave, y que si en estos pacientes aumenta la PIC, nos veremos obligados a iniciar medidas terapéuticas de diferentes niveles para intentar paliar las consecuencias de una hipertensión intracraneal que puede ser refractaria. ¿A partir de qué momento iniciamos estas medidas terapéuticas específicas? El umbral de tratamiento. Bien, siempre hablábamos de 20 milímetros de mercurio y en la última edición de la Brain Trauma Foundation nos eleva este punto, aunque solo sea fundamentándose en un único artículo, a 22 milímetros de mercurio. 22 milímetros de mercurio. También en estas conferencias de consenso de Seattle han aparecido la posibilidad de guiar nuestro tratamiento no solamente o bien con la presión intracraneal o bien combinándola con el valor de la presión tisular de oxígeno. En nuestro caso nos centraremos en el manejo de la PIC únicamente para aquellos centros en los que solo manejen ese tipo de monitorización. Decíamos que utilizábamos una serie de medidas generales, que van a ser obviamente la aplicación de sedantes y analgésicos y de mantener todos los parámetros del paciente dentro de lo que podríamos llamar un rango de normalidad. Evitar aquellas maniobras que sabemos que aumentan la presión intracraneal, especialmente la fiebre, y hacer cosas muy simples, pero que pueden tener una traducción sobre el valor de la presión intracraneal. Mantener una correcta posición del paciente, habitualmente en unos 30 grados, si no existe una lesión medular o el paciente no está inestable, pero también poner una correcta posición del cuello del paciente, cabeza recta, no hiperextendida, no rotada, para evitar estos aumentos de la PIC que pueden controlarse fácilmente. Si todo esto no funciona y nuestro paciente presenta un aumento de presión intracraneal y esto lo estamos haciendo de una forma correcta, el paso siguiente es aplicar o realizar un TAC cerebral. ¿Por qué? Porque sabemos que las lesiones neurotraumáticas son muy dinámicas y que un TAC realizado de forma precoz puede convertirse en un TAC completamente distinto a las pocas horas. Aquí no era quirúrgico, aquí nuestro paciente va a ser quirúrgico porque presenta un estallido del lóbulo frontal izquierdo en el contexto de este aumento de la presión intracraneal. También puede ocurrirnos que esto sea distinto. TAC hecho el primer día, TAC el segundo día en situación de aumento de la PIC y vemos que no solamente no ha empeorado, sino que ha mejorado. Y esto nos obliga a que en estos casos recurramos al tratamiento médico con un tratamiento escalonado con aquellas diferentes medidas terapéuticas que surgen a partir de esta conferencia de consenso de Seattle. Medidas que cada vez van a tener un menor respaldo en la evidencia científica, van a ser más agresivas y por tanto pueden presentar también una serie de efectos adversos. Centrémonos pues en cuáles van a ser estas medidas de primer nivel. Cuando esto ya lo hemos realizado de forma correcta, incrementaremos la analgesia y la sedación, vigilaremos que nuestro paciente no presente crisis comiciales que pueden ser subclínicas y fundamentalmente nos vamos a centrar en 3 maniobras terapéuticas más específicas. La hiperventilación, sabemos que es una medida terapéutica realmente muy potente. Cambios en la presión parcial de CO2 pueden producirnos bajadas muy importantes de la PIC o ascensos muy importantes, pero recordemos que va a ser a costa de un proceso de vasoconstricción en el cual puede repercutir de forma deleteria en nuestros pacientes, especialmente si estos pacientes presentan una lesión focal. Un cambio de CO2 de 38 milímetros a 32 nos pone al paciente en una situación más importante de isquemia cerebral, fundamentalmente alrededor de esta lesión. Y si nuestro paciente lo monitorizamos de forma específica, también veremos que nuestros cambios de CO2 se traducen también o se pueden traducir en una repercusión en la oxigenación cerebral. Si esto tampoco no es suficiente o de manera alternativa podemos aplicar soluciones hipertónicas que van a ser fundamentalmente el manitol o los sueros salinos hipertónicos. Lo importante es decidir por cuál empezar o cómo utilizarlo. Por ejemplo, sabemos que el manitol debemos evitarlo si nuestro paciente presenta una inestabilidad hemodinámica. En nuestro centro nosotros aplicamos en primer lugar manitol, pero esto se sustituye directamente por salino hipertónico si el sodio del paciente es bajo, si la presión de perfusión cerebral es baja, por debajo de 60, o si existe una inestabilidad hemodinámica. El drenaje de líquido cefalorraquídeo sabemos que va a estar supeditado a que nuestro paciente presente un sensor de PIC intraventricular.
y que también sabemos que hay casos que esto no es posible. Swellings muy severos nos obligan a que nuestro sensor de PIC sea parenquimatoso y no intraventricular. Eso también ocurre cuando hay desviaciones de la línea media y, por tanto, en este caso perdemos esta posibilidad de tratar al paciente evacuando líquido cefalorraquídeo. Si todo esto no funciona, ya hemos utilizado todas estas medidas de forma correcta y nuestro paciente sigue presentando un aumento de la presión intracraneal, bueno, podemos decidir reducir algo más la CO2 y hiperventilar al paciente, pero recordemos este potencial efecto adverso y en este caso sí que deberíamos también valernos de un sistema de monitorización adicional, como es la saturación en el bulbo de la yugular o la presión tisular de oxígeno medida a nivel cerebral directo. La parálisis neuromuscular con dosis lo más bajas posibles, de corta acción y con monitorización para tratar de paliar los potenciales efectos adversos de esta medida terapéutica. Sabemos que a pesar de que nuestro paciente esté sedado y analgesiado, existen toda una serie de maniobras, cambios posturales, la aspiración, etcétera, que tienen una clara traducción sobre la presión intracraneal. Y veamos lo que ocurre si aplicamos los relajantes musculares. Vemos como las repercusiones de estas maniobras van a ser claramente distintas. Aumentar la presión de perfusión cerebral aparecería aquí, aparece con un interrogante, dado que aquí hay que tener en cuenta que depende del tipo de lesión, el paciente podría incrementar el edema cerebral y cuidado también con esta maniobra, porque sabemos que está sujeta a una mayor incidencia de síndrome de distrés respiratorio en estos pacientes. El verdadero problema aparece cuando todo esto no nos ha funcionado, no hay lesiones que podamos evacuar y estos pacientes van a estar condenados a un muy mal resultado final. Este podría ser un ejemplo con una lesión en la que no tenemos nada que evacuar y una hipertensión intracraneal refractaria. Este contexto nos lleva a una situación de muerte, de estado vegetativo permanente o de grave incapacidad que supera el 90% de los casos. De aquí el que busquemos estas últimas medidas terapéuticas que, para intentar paliar esta situación. Tratamiento una situación de hipertensión intracraneal refractaria y unas medidas de rescate. Las tres medidas conllevan un descenso de la PIC objetivado, pero todas ellas pueden tener una serie también de efectos adversos o de controversias. En cuanto a los barbitúricos, sabemos que los hemos utilizado durante mucho tiempo porque pensábamos, y de hecho, que favorecían el acoplamiento entre metabolismo y flujo, que inhibían la acción de los radicales libres, pero presentan un efecto secundario muy importante, que es el efecto paradójico sobre la reducción de la presión de perfusión cerebral. Y sabemos hoy en día que estos pacientes sí disminuye la presión intracraneal, pero la Cochrane nos dice desde 2012 de que no hay evidencia de que mejore el resultado facial al final de estos pacientes. ¿Qué sabemos hoy en día? No hay que utilizarlos para nada de una forma profiláctica y solamente debemos utilizarlos cuando la presión intracraneal es refractoria a las máximas medidas médicas y quirúrgicas. Remarcamos este aspecto. En cuanto a la hipotermia, también es un reductor muy importante de la presión intracraneal. Sabemos que actúa tanto a nivel del metabolismo funcional como hacían los barbitúricos, pero aquí también sobre el metabolismo basal, pero están sujetas a una serie de complicaciones sistémicas, favorecen las infecciones, las coagulopatías, problemas sistémicos, etc. Por tanto, tienen que ser utilizadas en UCIs entrenadas y además tiene que haber la tecnología suficiente. Sabemos que la hipotermia está comprobada hoy en día que funciona claramente en los casos de parada cardíaca. Desde el punto de vista de los traumatismos craneales se ha intentado utilizar de una forma profiláctica o terapéutica. Terapéutica podríamos decir cuando ya existe una hipertensión intracraneal y se ha intentado también utilizar de una forma sistémica o localizada a nivel cerebral. Veamos con qué nos quedamos hoy en día. No hay suficiente evidencia para decir que la utilización de la hipotermia craneal sea mejor. Y lo que sí sabemos, lo único que tenemos claro es que no hay que utilizarla para nada de una forma profiláctica, porque esto está demostrado que no mejora el resultado final y que incrementa los problemas que pueden presentar estos pacientes. La última medida que tenemos es la cranectomía descompresiva, ya sea bifrontal o unilateral, y sabemos que de todas estas fuentes, de estos tratamientos, es la única maniobra que en realidad hoy en día dispone de un nivel de evidencia 1 y por tanto es la primera maniobra de estas tres últimas que deberíamos utilizar en nuestros pacientes.
Esto queda demostrado a partir del estudio de Hutchinson, ya publicado en New England, y hoy en día además tenemos toda una serie de recomendaciones de cómo utilizarla. El estudio de New England nos demostró que había una reducción clara de lo que era la mortalidad y también los malos resultados en estos pacientes a los 6 y a los 12 meses. ¿Qué hace la cranectomía descompresiva? Reduce la PIC, sabemos que incrementa la disponibilidad de oxígeno a nivel cerebral y mejora el metabolismo. Y como hemos dicho, hoy en día existen conferencias ya de consenso en lo cual nos dicen cómo debemos realizar esta maniobra de una forma adecuada. Por tanto, reiteramos, es la primera medida de tercer o último nivel que debemos aplicar a nuestros pacientes cuando la PIC sigue alta. Pero también tenemos otros objetivos cuando monitorizamos la presión intracraneal y es la de que, por ejemplo, nos puede aportar una posibilidad de detectar el deterioro neurológico del paciente antes de que ocurran secuelas irreversibles. O también lograr entender mejor la fisiopatología que de las lesiones neurotraumáticas. Para ello, en estos dos casos, vamos a recurrir al hecho de que la PIC no solamente es un número, sino que presenta unas características gráficas que nos pueden ayudar a obtener esta información. Sabemos que tiene una onda cardíaca parecida a la onda arterial sistémica y que de hecho es la repercusión de los fenómenos sistémicos a nivel craneal. En condiciones normales y con una correcta función cardíaca, sabemos que cuando la morfología de esta onda cambia, aumenta su amplitud, se incrementa el segundo componente, esto nos da una información sobre la compliance del sistema craneoespinal o cómo se pueden reducir las reservas en estos pacientes, ¿no? Lo vemos claramente en la curva de presión-volumen. A medida que nos aproximamos hacia la derecha, esta amplitud aumenta y esto es lo que nos está diciendo que hemos perdido estos mecanismos compensadores y que por tanto nuestras reservas están reducidas. También, si nosotros monitorizamos la onda cardíaca y la correlacionamos con la PIC media del paciente, obtenemos un índice, que es el índice RAP, que nos puede dar una información sobre cuál es la reserva de esta capacidad compensatoria craneoespinal. Un RAP de 0 nos indica que estamos en la izquierda de la curva de presión-volumen, correcta situación, y un RAP positivo entre 0 y 1 nos indica que nos estamos desplazando ya hacia la derecha de esta curva. También, si monitorizamos la PIC y la presión arterial sistémica de forma simultánea, obtenemos una información sobre la autorregulación cerebral de aquel paciente. Esto es una manera muy gráfica de verla cuando lo estamos monitorizando de una forma continua. Vemos que los cambios son completamente paralelos. Este paciente hay una pasividad en el movimiento de la PIC en función de los valores de la presión intracraneal. Esto nos dice gráficamente que el paciente tiene una alteración en la autorregulación cerebral. Sin embargo, también lo podemos obtener de una forma cuantitativa por otro de los índices propuestos por Zorsnica, que es la PRX, que simplemente es un factor de correlación entre los valores de la tensión arterial media y de la presión intracraneal. Los valores que van a ser positivos y nos indican que la PIC se mueve de manera paralela a la tensión arterial y por tanto estamos en una situación de alteración o abolición de la autorregulación cerebral. En cambio, cuando estos valores son negativos, nos está diciendo que ambos parámetros se están moviendo de una forma independiente y por tanto tenemos preservada lo que son la vasoreactividad cerebral. También el hecho de monitorizar la PIC de forma continua nos ayuda a implementar algoritmos terapéuticos, y lo hemos visto en la primera parte de esta comunicación. Y también, en último término, ayuda a mejorar el resultado final de nuestros pacientes si los tratamos de una forma más fina, más personalizada y más selecta. Bien, vamos a centrarnos ahora en la última parte de esta comunicación y va a ser cómo deberíamos monitorizar o cómo podemos monitorizar de forma continua la presión intracraneal en estos pacientes. Hemos visto el por qué y el cuándo, centrémonos ahora en el cómo. Y esto implica que revisemos diferentes aspectos metodológicos, qué tipo de sensor podemos utilizar o qué compartimento intracraneal deberíamos medir, colocar el sensor de presión intracraneal. Sabemos hoy en día que seguimos moviéndonos en dos posibilidades. La posibilidad de utilizar un sistema acoplado a un fluido o el hecho de utilizar un sensor sólido que va a estar adaptado o posicionado en la parte más distal del sensor de presión intracraneal. Ya de forma muy antigua, ya en 1960, Lumber
nos dijo cuáles serían las condiciones o las características ideales para utilizar un sensor de presión intracraneal. Debía tener un riesgo mínimo, al mismo tiempo que nos ofrecía una información continua y además real, válida. El primer sistema que utilizamos y que seguimos utilizando todavía hoy es la utilización de un catéter ventricular externo. Sin embargo, hoy en día tenemos ya nueva tecnología que nos permite monitorizar la presión intracraneal en cualquiera de los compartimentos intracraneales, aunque por sus características, a nivel del paciente neurocrítico con un traumatismo craneal grave, vamos a utilizar fundamentalmente dos, que van a ser la posición intraventricular o intraparenquimatosa, como hemos visto antes. Cuando la Brain Trauma Foundation analiza todos los sistemas que existen en el mercado intenta buscar su precisión, la efectividad, el riesgo terapéutico, coste-efectividad, etc., se queda con que lo ideal hoy en día sigue siendo la colocación de un catéter intraventricular, ya sea acoplado a un fluido con un sistema de fibra óptica, porque permite evacuar líquido raquídeo, pero también la posibilidad de utilizar un sensor intraparenquimatoso cuando la otra opción no es posible, por el hecho también, además, de que si utilizamos un sensor intraparenquimatoso sabemos que el registro gráfico va a ser más preciso, que no vamos a tener que, además, que colocar a una determinada altura el drenaje ventricular en relación al orificio de Monro, ya que el hecho de que el sensor se encuentre en la punta del catéter va a ser independiente del punto anatómico en el cual tengamos que colocar un sistema externo, como ocurre con el drenaje ventricular, y que además no van a existir la posibilidad de que haya burbujas aéreas o restos hemáticos que nos pueden interferir en esta información. Tiene, no obstante, el hecho negativo, ya hemos dicho, de que no podemos evacuar líquido y que además no podemos corregir la calibración del sensor, aunque hay que decir que dentro de los primeros 5 o 7 días esta desviación va a ser poco importante. Pero aquí, más que esto, implicaría decidir en qué hemisferio colocar el sensor de presión intracraneal. Y hace unos años en nuestro centro monitorizamos de una forma continua y bilateral a pacientes que presentaban lesiones focales y lesiones difusas. Y encontramos que cuando existían lesiones focales, existían gradientes de presión, la PIC era mucho más elevada en el hemisferio que contenía la lesión que en el hemisferio contralateral, y estos gradientes eran clínicamente significativos y, por tanto, en estos pacientes el sensor de PIC debía colocarse siempre, era más rentable en el hemisferio más lesionado. En cambio, en los casos con lesiones difusas no existían gradientes estadísticamente significativos ni clínicamente relevantes. Por tanto, en estos casos, todavía hoy, seleccionamos la región frontal del hemisferio derecho. ¿Y qué nos espera en relación al futuro? El futuro es que utilicemos cada vez sistemas menos invasivos y esto implica que intentemos utilizar sensores multiparamétricos, por ejemplo, con un único catéter podamos medir, en este caso, la PIC, la PITIO2 y la temperatura cerebral. Esto implica una reducción de la invasibilidad del método. También sistemas no invasivos. Todo el mundo existe ahora una carrera para intentar buscar sistemas no invasivos para monitorizar la presión intracraneal. Pues sabemos que podemos obtener una información indirecta sobre la PIC, sobre la neuroimagen, la fundoscopia, la timpanometría, en los niños la deformidad craneal, el Doppler transcraneal, sabemos que esto es bastante frecuente en algunos servicios, pero también sobre los sistemas de monitorización óptica. Y sobre este último sistema, en nuestro centro, estamos trabajando también en la posibilidad de medir la presión intracraneal de forma no invasiva a partir de estos sistemas de difusión óptica a través de ambos regiones frontales. Esto ya ha sido publicado por nuestro grupo, aunque claramente debemos decir que todos estos sistemas no están todavía hoy preparados como para sustituir a los sistemas invasivos a nivel de lo que es la monitorización del paciente neurocrítico. Finalmente,
mensajes creemos que ustedes deberían llevarse para casa a día de hoy? Pues el hecho de que utilizar la monitorización continua de la PIC nos sirve para personalizar el tratamiento en estos pacientes, es una guía terapéutica indispensable que nos permite seleccionar un determinado tratamiento y comprobar su efectividad, pero que para aumentar la rentabilidad de esta monitorización hay que tener en cuenta que si utilizamos un sensor intraparenquimatoso deberíamos colocarlo en el hemisferio más lesionado. También que para obtener el máximo rendimiento de la monitorización habría que utilizar también la información gráfica que nos ofrece la PIC, la presencia de la onda cardíaca y también la correlación de estos valores de PIC con el de otras variables sistémicas como por ejemplo la presión arterial media. Esto nos permite obtener información sobre la reserva de la compliance cranioespinal, sobre la autorregulación cerebral, etc. Y que, por último, está claro que buscamos sistemas menos invasivos. Algunos ya los tenemos a día de hoy, pero hay que tener en cuenta que otros todavía no están puestos en su puesta a punto como para sustituir a los sistemas de monitorización que aplicamos al paciente neurocrítico. Finalmente, y antes de darles las gracias, me voy a tomar una licencia y es la de explicarles que nuestro PIC Smart Campus, nuestra plataforma docente online, está a punto ya de iniciarse. De hecho, el primer curso de hidrocefalia se va a iniciar a partir del 2 de noviembre y el primer curso sobre el segundo itinerario formativo que tenemos, que es sobre el paciente neurocrítico, lo vamos a destinar a la monitorización de la oximetría cerebral y se va a iniciar en diciembre. Están ustedes invitados a entrar en nuestra plataforma, a mirar y si están interesados en inscribirse en estos cursos. Esperamos que así sea y que empecemos con ello también una larga continuidad de relación entre todos nosotros. Gracias de nuevo por la posibilidad de estar hoy con ustedes. Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias a la doctora María Antonia Poca Pastor por su excelente exposición. Por motivos de diferencia horaria no va a poder estar con nosotros. No sé si alguno de ustedes tienen algún tipo de pregunta o interrogante acerca de algún punto de la charla. Pueden dejarnos también sus preguntas a través del chat del Google Meets. Bueno, precisar nada más que la monitorización de la PIC a través del sistema ventricular sigue siendo el gol estándar en todos estos pacientes, ¿no? Y un mensaje que nos deberíamos llevar siempre a casa, que la PIC no solamente es un número, es mucho más que un número, como por ahí lo menciona algún artículo, ¿no? No solamente es un número mágico, sino presión intracraneana es mucho más que eso. Hay que siempre analizar la morfología de la onda. Recuerden que cuando ustedes tienen un P2 que es mayor a P1, ya te está hablando que hay una complacencia cerebral reducida, ¿no? Y el otro tema que también es importante es la monitorización, no solo de la morfología de la onda, sino la monitorización de la amplitud de la onda. Normalmente la onda de PIC tiene una amplitud que no debería sobrepasar los 3, los 4 milímetros de mercurio. Hoy en día, sin querer hacerle propaganda a ninguna marca comercial, los monitores de Raw Medic, porque por ejemplo los tienen en el Hospital Almenara, te monitorizan la amplitud, ¿no? Y el hecho de que tú puedas tener una PIC aparentemente normal, con una morfología de onda aparentemente normal, pero en el cual tengas una amplitud mayor a 4, mayor a 5 milímetros de mercurio, ya te habla que la complacencia cerebral de este paciente se encuentra reducida. Y tú, de confiarte, suspendes el tratamiento antipresión intracraniana, puede terminar en cifras elevadas de presión intracraniana más adelante, ¿no? Así que no solamente hay que monitorizar los valores de la PIC, no solamente hay que monitorizar la morfología de la PIC, sino también hay que monitorizar eh, la amplitud de la onda de PIC. Eh, el otro término que también es importante ver es siempre tener en cuenta que la PIC por sí sola
no ha logrado demostrar una, una mejoría en el control de la PIC, no ha logrado demostrar una mejoría en el pronóstico neurológico, sí en la mortalidad. Está claro que los pacientes en los cuales se controla la PIC viven más que los que no se controla la PIC. Eso quedó demostrado en el estudio publicado en New England, ¿no? Los pacientes que tuvieron un control de la pica adecuado a través de una cranectomía descompresiva vivieron más de los que no se realizó. Sin embargo, dentro de los que sobrevivieron, no hubo mejora en el pronóstico neurológico versus los que no sobrevivieron. Y eso es porque el monitorizar la PIC no lo es todo en el paciente neurocrítico, es un elemento más muy importante cuyo control tiene un impacto en la mortalidad, pero su control no tiene un impacto en el resultado neurológico. Entonces, eso es algo que tenemos que tener claro. Acá Oscar nos realiza una pregunta, nos coloca buenas noches, muy buena presentación. Tengo una pregunta en relación a la monitorización de la PIC en pacientes con lesión de fosa posterior. Muchas gracias. Bueno, acá lo único que voy a hacer es, en primer lugar, saludar a Oscar. Como siempre, gusto saludarte. Como decía el doctor José Nel Carreño, que paz descanse, la fosa posterior es otro cerebro. Normalmente se acepta que la presión intracraniana de la fosa posterior debe ser manejada agresivamente con un valor de presión intracraniana mayor a 15 milímetros de mercurio, a diferencia que cuando tenemos una presión intracraniana originada por lesiones supratentoriales, en donde hoy en día sabemos que se acepta el manejo por encima de 22 milímetros de mercurio, obviamente, como lo dijo la doctora María Antonia Poca, basado en un solo artículo, ¿no? En forma práctica, creo que todos seguimos tratándola por encima de 20 milímetros de mercurio. Pero para lesiones de fosa posterior, normalmente se debe manejar por encima de 15 milímetros de mercurio. ¿Qué estrategias se deben manejar en fosa posterior? Básicamente dos cosas. Uno, drenaje ventricular externo, porque sabemos que todos los pacientes con lesiones de fosa posterior van a tener una compresión del cuarto ventrículo y esto va a originar una hidrocefalia triventricular y por lo tanto un drenaje ventricular externo puede aliviar en gran parte la hipertensión y la posibilidad de una hernia de amígdala y cerebelo en esta zona. La otra forma de tratar las hipertensiones refractarias de fosa posterior son mediante las cranectomías suboccipitales de fosa posterior. En realidad, idealmente sería la colocación de un drenaje ventricular externo de una ventriculostomía añadida a una cranectomía de fosa posterior, una cranectomía suboccipital. Obvio, está entendido que la evacuación de la lesión de fosa posterior también debe ser realizada, ¿no? En el caso que haya un simple swelling o edema de fosa posterior por N motivos, un DBE más una cranectomía suboccipital podrían aliviar este tratamiento. Pero sí, el tratamiento tiene que ser más agresivo y 15 milímetros de mercurio sería el umbral a considerar para este tipo de lesiones. Franklin, buenas noches. Adelante, tienes el uso de la palabra. ¿Qué tal, Omar? ¿Cómo estás? Un saludo para todos los colegas, ¿no? De la actividad, la verdad que muy bien desarrollada por la doctora. Quería hacer un comentario con respecto a los pacientes con craniostomía descompresiva. Hemos tenido pacientes acá en la UCI neuroquirúrgica aquí de Rebagliati, en el cual han tenido craniostomía descompresiva, pero eran pacientes que en la imagen tomográfica se veía un edema importante, ¿no? Entonces, hemos tenido la experiencia de colocarle PIC a esos pacientes y lo que hemos encontrado en ellos es que los valores de PIC eran persistentes por encima incluso de 25-30, ¿no? Lo cual ha permitido que en esos pacientes la actitud probablemente de ampliar la craniostomía descompresiva o también hacer un monitoreo más estricto, ¿no? De la patología ya de la hipertensión endocraniana. Entonces, ¿qué, qué comentario te daría al respecto de pacientes con craniostomía descompresiva? ¿Qué tipo de pacientes deberían, ya con descompresiva, utilizar también el monitoreo PIC? Muy buena pregunta. En primer lugar, la cranectomía descompresiva tiene evidencia en dos tipos de patologías neurocríticas.
Una de ellas es el traumatismo encefalocraniano, de lo que estamos hablando el día de hoy, y otra es el stroke maligno. En otro tipo de patología, llámese hemorragia intracerebral espontánea, hemorragia subaracnoidea u otro tipo de patología, no tiene nivel de evidencia, porque no hay los estudios suficientemente grandes y rígidos que puedan hacer que se puedan obtener conclusiones valederas. Pero en trauma encefalocraniano y en stroke maligno de la cerebral media o la carótida interna, sí hay suficiente información validada. Se sabe que la cranectomía descompresiva es la medida más eficaz y más rápida de poder controlar la presión intracraniana incrementada. De eso no queda duda. Ni bien se libera la dura madre, hay una caída brutal de la presión intracraniana. Sin embargo, hay un grupo de pacientes, que son afortunadamente muy pocos, en los cuales, a pesar de la cranectomía descompresiva, la presión intracraneana no se logra controlar. ¿Aproximadamente en qué porcentaje? En stroke maligno, que no es el tema hoy día, aproximadamente hay entre un 4 a un 12% de pacientes que, a pesar de la cranectomía descompresiva, no logran controlar la presión intracraneana y persisten con presión intracraneana incrementada a pesar de la cráneo descompresiva, entendiéndose que la cráneo descompresiva estuvo bien realizada, ¿no? Con los 15 centímetros de diámetro que normalmente sugieren hoy en día los consensos. El traumatismo encefalocraniano, al ser una patología tan heterogénea y tan dinámica, en la cual tú puedes tener un empeoramiento de la tomografía y de la patología per se en los primeros 5 días, el porcentaje es un poco más alto de pacientes que pueden permanecer con PIC elevada a pesar de una cranectomía descompresiva. ¿Qué se recomienda? Se recomienda que los pacientes postcranectomizados, si tú tienes imágenes tomográficas de que te sugiere incremento de la presión intracraniana, se monitorice, como ustedes bien lo están haciendo, la presión intracraniana. Y si a pesar del tratamiento médico de última línea no se lograra resolver, tendrían que entrar nuevamente a sala de operaciones para ver si hay algo que todavía se puede evacuar. Qué sé yo, apareció un nuevo hematoma, apareció una contusión tardía, ¿no? O ampliar la cranectomía si es que no tenía las dimensiones adecuadas. En el caso, por ejemplo, del stroke maligno, lo que se recomienda, si el paciente persiste con hipertensión endocraniana, a pesar de la hemicráneo descompresiva, es hacer una estrombectomía, que consiste en una resección del tejido encefálico infartado. Y se ha visto que con ello se mejoran los resultados neurológicos de los pacientes a largo plazo. Pero sí, es válida y muy buena la pregunta, te la agradezco, Franklin. Hay un porcentaje pequeño, es la minoría, menor al 20% de los pacientes que se realizan una craneocompresiva que persisten con una pica elevada. Sí, ¿qué se tiene que hacer? Monitorizarla, colocarle un sensor en la zona del cerebro que fue descomprimido. Y si con las medidas médicas no lo resuelve, tiene que entrar nuevamente a cirugía para ampliar la cráneo o resecar el tejido que está, o evacuar la lesión que está causando la presión intracraniana elevada. Eso es lo que te puedo comentar. Muy bien. El doctor Miguel Candia, buenas noches. ¿Por cuánto tiempo está recomendado el monitoreo de la PIC invasiva? Primera pregunta. Y segunda pregunta, en pacientes con cranectomía descompresiva, ¿está recomendado el monitoreo de la PIC? Bueno, el tiempo de monitoreo de la PIC invasiva debe ser en la fase aguda de cualquier patología. Si usted tiene un traumatismo encefalocraniano lo suficientemente severo, que no ha sido sometido a una cranectomía descompresiva, a pesar de una PIC alta, usted debe mantener la presión intracraniana, el monitoreo de la presión intracraniana, hasta asegurarse que este problema se haya resuelto. Cuando hablamos de cranectomía descompresiva, normalmente hablamos de dos tipos de cranectomía descompresiva en traumatismo encefalocraniano: la primaria y la secundaria. La primaria es la que se realiza una vez que el paciente llega a la emergencia y sin ningún tipo de monitoreo de presión intracraniana, solamente por imagen tomográfica se decide hacer una cranectomía descompresiva.
Y la secundaria se refiere a aquella cranectomía descompresiva que se hace ya en una unidad de cuidados intensivos y donde se ha realizado el monitoreo previo de la presión intracraniana y este no se ha podido controlar con las medidas para presión intracraniana elevada. Entonces, en este tipo de pacientes, en los cuales yo monitorizo la PIC y a pesar de colocar propofol, solución hipertónica, hiperventilación, no puedo controlar la presión intracraniana, estos pacientes deben ir a cráneo descompresivo. En este grupo de pacientes, en los que se realiza una cranectomía descompresiva secundaria, es donde se ha podido ver el máximo beneficio. En cambio, en los pacientes donde se realizó primariamente solamente porque me tincó que iba a ser una presión intracraniana refractaria, es donde se ha visto más bien que no ha habido buenos resultados. O sea, la cranectomía descompresiva secundaria es la que se ha visto que realmente tiene impacto en el pronóstico neurológico de los pacientes con injuria cerebral traumática, a diferencia de los pacientes con cranectomía descompresiva primaria, en los que llega la emergencia y solamente yo voy a hacer una cranectomía descompresiva profiláctica por si acaso se me complique. En ellos no se ha visto realmente un beneficio. Por el contrario, se ha visto mayor incidencia de eventos adversos relacionados a la cranectomía descompresiva, síndrome de Trefinado, los famosos higromas, ¿no? Que son después muy difíciles, infecciones asociadas a la cranectomía, que son muy difíciles después de controlar. Eso en cuanto al, Eso en cuanto a la primera pregunta. En cuanto a la segunda pregunta, en, eh, en pacientes con cranectomía descompresiva, ¿está recomendado el monitoreo de la PIC? Sí. En realidad, como le digo, la gran mayoría de los pacientes con cranectomía descompresiva van a resolver la presión intracraniana. Usted va a abrir la dura después de haber sacado la plaqueta y la hipertensión intracraniana va a desaparecer como por arte de magia. Hay un pequeño grupo de pacientes en los cuales no va a ser así. En estos pacientes, usted tiene que monitorizar la presión intracraniana. ¿Cómo darse cuenta que no ha controlado la PIC? Fácilmente. Va a persistir la anisocoria, signos de herniación uncal, el paciente clínicamente no va a mejorar, van a seguir apareciendo signos de rigidez de celebración. Por ahí usted tiene la posibilidad de hacer un Doppler transcraniano y todavía va a haber ondas con patrón de hipoperfusión cerebral y alta pulsatilidad. Entonces, en un pequeño grupo de pacientes, a pesar de la cráneo, va a haber refractariedad y vamos a tener que utilizar medidas antipresión intracraniana. El doctor Carlos Sandoval, buenas noches. Si bien es cierto, el gol estándar es el monitoreo de la PIC intraventricular, ¿cuáles son los otros métodos de monitoreo invasivo de la PIC? Eh, podemos, eh, con los que podemos contar, me imagino que es lo que quiso decir. En traumatismo encefalocraniano grave va a ser muy difícil colocar un drenaje ventricular externo, porque normalmente esta patología va asociada a swelling y va a ser técnicamente muy difícil para el neurocirujano colocar un drenaje en un ventrículo tan colapsado o muchas veces un ventrículo anatómicamente desviado, ¿no? Por la desviación que estos pacientes suelen tener de línea media. Por lo tanto, normalmente lo que se debe colocar es un catéter intraparenquimal. ¿Con qué otros métodos no invasivos de monitorización de la PIC podemos contar? Por ejemplo, el que está más a la mano, creo, hoy en día, es la medición de la vaina de nervio óptico. Particularmente acá en la UCI donde trabajo, trabajamos con un umbral de 58, ¿no? De 0.58 para considerar que la presión intracraniana está mayor de 20. Si bien es cierto, mucha literatura te recomienda considerar alterado una vaina de nervio óptico, un diámetro de la vaina de nervio óptico con niveles mayores a 50, vas a tener muchos falsos, muchos falsos. Sí te puede servir como screening para llevarlo al paciente a tomografía, pero más de 58, según los distintos estudios publicados, vas a tener una alta especificidad de que tu PIC está mayor a 20 milímetros de mercurio. Otra herramienta que te ayuda mucho
para saber si la presión intracraniana está incrementada o no es el Doppler transcranial. El hecho de que tú encuentres un índice de subpulsatilidad mayor a 1.1 con una velocidad media menor a 30, menor a 40 centímetros por segundo, te hace indicar que tú tienes una presión intracraniana no controlada. Si tu paciente es joven y no tiene ninguna comorbilidad, como diabetes, como ningún tipo de microangiopatía, y es un paciente joven, definitivamente el encontrar un IP elevado va a ser prácticamente un sinónimo de hipertensión endocrinal. Siempre yo aclaro que no todo IP elevado es igual a hipertensión endocrinal, porque las microangiopatías por diabetes, pacientes ancianos, pueden tener IPs elevados sin tener hipertensión endocrinal. Pero sí todo paciente con traumatismo encefalocraniano, con hipertensión endocraniana, por lo menos con una PIC más de 30 milímetros de mercurio, va a tener un índice de pulsatilidad incrementado. Esos serían los dos métodos no invasivos que normalmente podemos utilizar para valorar si mi paciente indirectamente tiene una PIC elevada o no. Un diámetro de la vaina nervio óptico mayor a 58 y un paciente con un patrón de alta pulsatilidad, un IP mayor a 1.1. En otros, dependiendo del centro, en otros centros utilizan 1.2, en Hopkins, por ejemplo, utilizan 1.4. No sé si alguien tiene más alguna. El doctor Martín Zapata, muy buenas noches, maestro. Gusto escucharlo. Tiene el uso de la palabra. Muy buenas noches a todos ustedes. Debo felicitarlos realmente por muy buenas intervenciones. Acotar, como usted bien dice, ¿no? La ultrasonografía del nervio óptico es netamente como screening en un traumatismo cráneoencefálico. Lamentablemente no va a servir para monitoreo, es para diagnóstico, porque ese es un gran problema, que el nervio óptico es justamente para llevar un fluxograma hacia lo que usted va a proponer. Lo otro es cuando tenemos una hipertensión intracraniana refractaria a la craniotomía comprensiva, entonces ya queda corto realmente el monitoreo con de la presión intracraniana. Entonces, ese paciente ya debería estar con un catéter en válvula yugular, dependiendo de la lesión, y también, como usted bien dice, el estudio de Doppler. Y lo tercero, que no está al alcance de repente en muchos hospitales, es la presión tisular de oxígeno. Ese es el paciente. O sea, no puede haber un paciente con una hipertensión intracraniana refractaria a la craniotomía comprensiva solamente con el monitoreo de la presión intracraniana. Nos quedamos cortos ahí. Porque muchas veces puede ser por las maniobras que nosotros estamos haciendo y pueden ser muy subestimadas al no realizar un buen interpretación de los exámenes de la bulbo yugular o de la presión tisular, que estamos de repente nosotros mismos causando hipertensión intracraniana o del Doppler. Y por supuesto, como usted dice, si todo eso va bien, ese paciente vuelve a tomografía y se replantea la posibilidad de nueva intervención, ¿no? Y debo felicitar a todos ustedes. Muy buenas intervenciones. Gracias. Complementando lo que decía el doctor Zapata, sí, tiene mucha razón. La vaina de nervio óptico básicamente es para screening y básicamente es utilizado en las salas de emergencia. No nos sirve para poder hacer el seguimiento de cómo va la hemodinamia cerebral. En ese sentido, el Doppler transcranial, la verdad, es una herramienta muy útil y que a mí particularmente me ha dado mucha información, porque te va viendo cuál es el estado de perfusión cerebral que el cerebro tiene y te permite ver también cómo está la autorregulación cerebral. Como yo les dije a un inicio, el control de la presión intracraniana per se, por sí misma, no va a asegurar que el paciente tenga un buen pronóstico neurológico. El asociarlo a la presión tisular de oxígeno, el BUS-2, que fue el estudio hecho por la gente del doctor Randall Chestnut, demostró que había una tendencia, pero estadísticamente no salió significativo
el asociar la PIC a la presión tisular de oxígeno en el resultado neurológico. De hecho, está en camino el BUS 3, donde se va a insistir en ver si está el monitoreo de estas dos variables conjuntas, si tienen un resultado en el pronóstico neurológico de estos pacientes. Por el contrario, los índices de correlación de Pearson, llámense PRX, ORX, MX, MNX, que son índices que normalmente asocian distintas variables del monitoreo multimodal. Por ejemplo, el PRX lo que trata de ver es el comportamiento entre la presión arterial media y la presión intracraneana. El ORX entre la presión arterial media y la presión tisular de oxígeno, sí han mostrado tener el control de ellos y el manejar al paciente con la presión de perfusión cerebral óptima, han mostrado tener un mejor correlato no solamente con mortalidad, sino con morbilidad, es decir, con pronóstico neurológico. ¿Qué es lo que se le objeta a este tipo de variables? Que la mayoría de los estudios son retrospectivos. Entonces está a la espera de un gran RCT que realmente pueda demostrar que estas variables que nacieron en Cambridge con el grupo del doctor Sosnica puedan, definitivamente demostrar que es el camino al que debemos llegar. Aquí en Latinoamérica, donde yo tengo conocido, el único país donde se hace monitoreo de estas variables es en Uruguay, en Montevideo, el grupo del doctor Biestro, la doctora Corina Pupo y el doctor Leandro Moraes. Ellos tienen un software que no es tan sofisticado como el software que tienen en Cambridge. Ellos tienen el Contine y hacen PRX. De hecho, en el taller que hicimos en el año 2019, acá en el Hospital Rebagliati, hicimos PRX en un cerdito, ¿no? Y funcionó muy bien el software que ellos trajeron, su Contine. Entonces, pero sí debe quedar claro que si tú no controlas la presión intracraniana, el paciente se te va a morir. Y se va a morir más en el que no haces monitoreo que en el que haces monitoreo. De que el control de la presión intracraniana te asegure un buen resultado neurológico, eso sí no va a suceder. Pero el que tú lo controles sí por lo menos te va a garantizar que tu paciente quede con vida. Yo creo que ese es uno de los mensajes que nosotros nos tenemos que llevar a casa. Y olvidarnos que no todo control, no todo rota, ¿no? Alrededor de la presión intracraniana, sino que la presión intracraniana es un parámetro más a controlar dentro de los tantos parámetros que hay que ver, ¿no? Actualmente los estudios de autorregulación cerebral y las variables que tratan de ver autorregulación cerebral, tratando de determinar una presión de perfusión cerebral óptima, parece que el camino va por allí, pero no tratemos de encontrar un sustituto para la PIC porque no, no va a ser así. Bueno, si hubiese alguna pregunta más, pueden hacerlo libremente. Acá hay una pregunta. Buenas noches, una pregunta. Eh, no sé si no sé si la puede decir verbalmente. Ahorita estoy con un acceso limitado. Por favor, le agradecería si puede utilizar el micro para hacer su pregunta. Hola, doctor, ¿qué tal? Buenas noches. Te saluda el doctor Juan Pinedo de Chiclayo. ¿Qué tal, doctor? Mucho gusto. Bienvenido. Eh, Quería hacer una consulta, ¿no? Porque nosotros tuvimos hace aproximadamente un mes una niña de 11 años con un TEC grave. Es una niña que cayó del tercer piso, ¿no? Que fue sometida a una craneotomía más una evacuación del hematoma. Tenía contusiones frontales. Lamentablemente, pues no tengo las imágenes como para poder compartirlas, pero me llamó la atención mucho porque esta niña, en teoría, estábamos en el día décimo de evolución, y súbitamente nos reporta el colega pues que hizo pupilas midriáticas. Se le hizo una medición de la vaina del nervio óptico en ese momento y tenía 8 milímetros, ¿no? Bueno, se le hizo un Doppler, se le había hecho un Doppler un día antes, 1 o 2 días antes, aparentemente con un IP normal de 0.8, ¿no? Con unas buenas velocidades. Entonces, la pregunta es,
a estas alturas, en un 10º día, ¿cuál podría haber sido la causa? ¿No? Se le hizo una tomografía realmente, pues, donde se veía un poco de, de edema, ¿no? Pero no era un edema, pues, muy marcado, ¿no? O sea, la verdad que fue una cosa muy, muy abrupta lo que nos presentó y siempre nos quedó esa duda, ¿no? No sé qué experiencia o qué me podría decir en relación a esto, ¿no? Yo siempre digo que normalmente los traumatismos encefalocranianos, en donde no se controla la presión intracraniana, se enclavan en el día 5. Se enclavan en el día 5 porque, dependiendo de la intensidad del trauma, el pico del edema puede darse normalmente en el día 5, día 6 o día 7. En niños, yo no tengo mucha experiencia, pero entiendo que tienen una complacencia cerebral menor. Pero si ha hecho pupilas midriáticas, aquí hay dos cosas, ¿no? O ha hecho una hipertensión en fosa posterior, y esto se ve traducido por una hernia de las amígdalas del cerebelo. Habría que ver cómo estaba la tomografía, si la hipertensión era mayor en fosa posterior o en el supratentorio, o ha hecho una herniación transtentorial, es decir, un síndrome de degradación rostro-caudal, donde el paciente se ha ido enclavando de arriba hacia abajo, ¿no? Entonces, me gustaría ver esa tomo post-enclavamiento, inmediatamente post-enclavamiento, cómo estaba. El otro es el Doppler, ¿no? El Doppler de fosa posterior e insonar vertebrales y vacilar te va a ayudar mucho, ¿no? No siempre tienes a veces signología en territorio anterior, ¿no? Insonando cerebrales medias, ¿no? Hemos tenido casos de hipertensión de fosa posterior donde hemos insonado vacilar y las velocidades estaban en el suelo y los índices de pulsatilidad bastante incrementados, ¿no? Entonces, una hernia de la amígdala del cerebelo es una buena posibilidad, ¿no? Donde tú puedes tener todavía viabilidad en el supratentorio, pero sin embargo ya tienes herniación de la amígdala del cerebelo, ¿no? La verdad que el caso es bastante interesante, sobre todo por la presentación de eso, ¿no? Pero creo que no habría mayor duda, ¿no? Ha habido una herniación definitivamente de alguna de los compartimientos, ¿no? Para ser en el día 10 en un paciente con un traumatismo encefalocraniano, habría que ver. Lo otro es que hay que descartar si el paciente hizo algún evento de hipoxia, de anoxia durante la guardia, ¿no? Que haya empeorado el edema cerebral, ¿no? Y con eso se haya enclavado, ¿no? O haya hecho a veces una hiperemia muy marcada, porque en los pacientes con TEC grave hay una pérdida de la autorregulación y muchas veces los mantenemos hipertensos innecesariamente, demasiados días, sobre todo en los traumatismos encefalocranianos, y el incremento de la presión arterial provoca edema cerebral de etiología vasogénica que hace que empeore la presión intracraniana, ¿no? Entonces a veces los tenemos en patrón de hiperemia. Eso, como dice el doctor Zapata, con un bulbo yugular lo puedes determinar fácilmente, ¿no? Una saturación del bulbo yugular mayor a 75, te está hablando de que hay una hiperemia, y a veces hay que bajar solamente un poco la presión arterial del paciente, ¿no? La hiperemia es una buena explicación también para ver por qué ha empeorado la hipertensión endocraniana en el día 10 de la evolución. Los pacientes pierden autorregulación, tienen PRX recontrapositivos y la hipertensión a veces que manejamos con el afán de no tener hipoperfusión suele ser muy dañina, ¿no? En realidad son especulaciones las que podemos dar desde acá porque no hemos visto el caso de primera mano, ¿no? Pero serían algunas posibles explicaciones a lo que le sucedió lamentablemente a esta niña. Gracias, doctor. Bueno, son las 10:17 minutos. Espero que hayan podido disfrutar la charla. Nuevamente les hago extensivo la invitación a la ciudad de Ica y a la ciudad de Paracas para esta próxima semana. Va a estar muy bien. Por este mismo medio, el próximo primer miércoles del mes de julio. Un abrazo para todos y que tengan muy buenas noches.